Imaginen por un momento un coche familiar, de esos prácticos, discretos para el día a día. ¿Lo tienen? Vale. Ahora imaginen que ese mismo coche se convierte en una auténtica bestia de carreras, una a la que apodan Godzilla y que es temida en circuitos de todo el planeta. Parece increíble, ¿verdad? Pues esa es la historia del Nissan Skyline y vamos a descubrir juntos cómo pudo pasar algo así. Es que la pregunta se las trae. ¿Cómo es posible que un sedán pensado para la familia termine llevando el nombre del rey de los monstruos? Pues por sorprendente que parezca, esa es la metamorfosis que estamos a punto de desgranar. Bien, aquí está nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por sus orígenes, que son de lo más humildes, como coche familiar. Luego veremos nacer la insignia que lo cambió absolutamente todo, el GTR. Nos meteremos de lleno en la era en la que se ganó el apodo de Godzilla. Veremos cómo saltó a la fama mundial y, para terminar, hablaremos del increíble legado que ha dejado. Todo monstruo, toda leyenda tiene un origen, y el del Skyline, curiosamente, no está en un circuito de carreras, sino en las tranquilas calles del Japón de la posguerra. Y ni siquiera se llamaba Nissan al principio, sino que nació de la mano de una compañía llamada Prince Motor Company. A ver, situémonos. En 1957, el primer Skyline era una berlina de lujo, un coche muy respetable. Años después, en el 64, la generación S50 seguía en esa misma línea, un coche familiar, sin más. Pero ojo, porque en 1968, con la llegada del C10, algo empezó a moverse. Se estaba plantando una pequeña semilla de lo que estaba por venir. Y ese cambio, claro, estaba bajo el capó. Los primeros modelos eran prácticos, con motores de 4 cilindros bastante modestos. Pero de repente, la introducción de un motor de 6 cilindros en línea en el modelo S54 fue toda una declaración de intenciones. Era la primera pista de que las ambiciones de la marca iban mucho más allá de la simple comodidad. Y aquí es donde llega el punto de inflexión, el momento en que todo cambia para siempre. Y todo por 3 letras que iban a grabar el nombre Skyline a fuego en la historia del automovilismo. GTR. Volvemos a la generación C10, un coche con un diseño tan particular que los fans le pusieron un apodo que le venía como anillo al dedo, Hakosuka. Esto más o menos se podría traducir como el Skyline caja, y es que su estética, así cuadrada, un poco agresiva, sentó las bases de la leyenda que estaba a puntito de nacer. Y aquí lo tenemos. En 1969 nace la leyenda. Nissan lanza el primer GTR y su propósito era uno y muy claro: dominar las carreras. Esto no era un coche de calle al que le habían puesto 4 cosas, no. Era una máquina de competición desde su concepción. Su arma secreta era un motor de 6 cilindros súper sofisticado, con doble árbol de levas en cabeza, tecnología punta para la época. Vamos, que le permitía subir de vueltas como un demonio y generar mucha más potencia. El resultado fue instantáneo. Una leyenda de los circuitos acababa de nacer. La siguiente generación, el 110 GTR, que es más conocido por su apodo Kenmeri, tuvo una vida cortísima. Apenas se fabricó durante un año. ¿Y por qué? Pues por la famosa crisis del petróleo de los años 70, que golpeó con muchísima fuerza. La demanda de coches de alto rendimiento cayó en picado, y esto provocó que el nombre GTR desapareciera durante más de una década, convirtiendo al Kenmeri en una pieza de coleccionista increíblemente rara y buscada hoy en día. Y esto nos lleva, después de ese largo letargo, a su era más famosa. El monstruo por fin despertó. Damas y caballeros, entramos en la era Godzilla. Tuvieron que pasar 16 años, 16, pero en 1989 el GTR regresó y lo hizo de una forma absolutamente espectacular con el Skyline R32. Y ojo, no era un simple coche deportivo, su misión era dominar, aniquilar por completo el Grupo A, que era la categoría reina de las carreras de turismos a nivel mundial. Pero a todo esto, ¿de dónde sale el apodo Godzilla? Pues nació en las antípodas, en Australia. El R32 fue tan sumamente dominante en el campeonato de turismos de allí que la prensa local, alucinando, lo bautizó así. Un monstruo imparable llegado de Japón para aniquilar a la competencia. Y el nombre, claro, se quedó para siempre. El R32 fue solo el principio de una auténtica edad de oro. Después de él llegó el R33, que era más grande, más refinado y que introdujo tecnologías como el diferencial activo, que mejoraba la tracción en las curvas de una forma súper inteligente. Y luego llegó el R34, el icono digital, famoso por esa pantalla multifunción que parecía sacada de un videojuego, con datos de telemetría que eran una auténtica revolución en su tiempo. Por cierto, si esta historia os está gustando, dadle a like y suscribiros al canal para no perderos más leyendas sobre ruedas como esta. Claro, con una reputación así, forjada a base de victorias en los circuitos, el siguiente paso era casi inevitable: la conquista de la cultura popular.
El Skyline estaba listo para saltar del circuito a la gran pantalla y a las consolas de todo el mundo. Su ascenso fue meteórico. Para toda una generación, el Skyline GT-R no era un coche que veían por la calle, sino uno que pilotaban en la pantalla. Se convirtió en la estrella de sagas de videojuegos de carreras, en un coche icónico de la franquicia The Fast and the Furious, y en protagonista de animes de culto sobre carreras callejeras como One Gun Midnight. Dejó de ser solo un coche para convertirse en un verdadero icono cultural. Y así, poco a poco, llegamos al final de este viaje y toca reflexionar sobre el impacto que ha tenido esta leyenda. Porque el Skyline, a estas alturas ya lo sabemos, es mucho más que un simple coche. Es que el punto clave es este. La historia del Skyline es una de las evoluciones más espectaculares de todo el mundo del motor. Pasar de ser una berlina familiar en los años 50 a una máquina capaz de humillar a superdeportivos europeos en los circuitos es una hazaña increíble. Es el símbolo definitivo de la mejor ingeniería japonesa y de esa búsqueda incansable del rendimiento perfecto. Y todo esto nos deja con una última pregunta. Más allá de la potencia, más allá de la velocidad, ¿qué es lo que de verdad convierte a un coche en algo inolvidable? Es su historia, es su impacto en la cultura, su diseño. La leyenda del Skyline nos enseña que seguramente es la suma de todo eso lo que crea un icono de verdad. Si alguna vez tuvisteis este modelo o conocéis a alguien que lo tuvo, contadnos vuestra experiencia en los comentarios o compartid este vídeo, porque coches como el Skyline no solo se conducen, se sienten y sobre todo se recuerdan.